como lo vemos claramente en la pantalla. Es en forma de pregunta, ¿no? Pruebas, tentaciones o consecuencias del pecado. Es un poquito largo, o sea que me toca correr un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? Porque la gente los confunde. Muchas veces escucha a uno decir a la gente: estoy pasando por una prueba terrible, y resulta que es una tentación. O dicen: estoy pasando por una prueba terrible y es consecuencias del pecado actual o del pasado. Entonces, el objetivo de esta predicación, precisamente de este sermón, es para aclarar, y todo siempre con la palabra de Dios. Primero vamos a ver las pruebas, en segundo lugar las tentaciones, y si nos queda tiempo hacemos al final las consecuencias del pecado. Para comenzar vamos a decir varias generalidades sobre las pruebas. Las pruebas siempre son enviadas por Dios. Siempre son enviadas por Dios. Las pruebas siempre son para los hijos de Dios, para los creyentes. O sea, Dios no le va a enviar una prueba a una persona que no está con Él, o sea, a un inconverso pecador. Segundo, ¿para qué son las pruebas? Las pruebas, correcto, Oliva, las pruebas son para varias cosas. En primer lugar, y de modo general, o sea, así a grandes rasgos, es para probar nuestra fe. Pero también Dios utiliza las pruebas para bendecirnos, porque después de que pasamos por esas pruebas y salimos victoriosos, ¿vienen qué? Las bendiciones, correcto, Cristina. Entonces, otra de las cosas es que en medio de las pruebas Dios nos va moldeando, nos va formando a su manera. Esa es otra de las razones. O sea, y a través de la charla vamos a ver poco a poco también para qué otras cosas son las pruebas. Hay predicadores, yo he escuchado predicadores que dicen que Dios no prueba. Dicen: no, es que Dios no prueba. También dicen que Dios no castiga. Y otras cosas así, pero bueno, lo del castigo sí es otro tema. Pero dicen que no, Dios no prueba, y vamos a confirmarlo con varios textos, como siempre, de que Dios sí prueba. Y comencemos rápidamente, y a medida que me vaya acordando de cosas, las vamos diciendo. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios durante estos 40 años por el desierto. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿cierto? Fueron 40 años por el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, dice ahí. Otras versiones dicen para humillarte. Y hay una versión que dice para enseñarte a ser humilde, para saber o conocer lo que había en tu corazón. O sea, para conocer tu carácter, lo que hay en tu corazón, o sea, tus sentimientos, todo lo que hay ahí guardado. Y si habrías de guardar o no sus mandamientos. Ese guardar en ese contexto, ¿qué quiere decir? Y si habría de obedecer o cumplir o no sus mandamientos. O sea, para averiguar si cumple o no los mandamientos. El versículo 3 dice: y te afligió. O sea, te humilló, dice la otra versión, y te hizo pasar hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber o para hacerte entender o para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda
o de cada palabra que sale de la boca del Señor. Como dice en Mateo 4:4, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces fíjense ahí varias cosas que podemos empezar a analizar. 40 años por el desierto para afligirlo, o sea, humillarlo. Dice, ¿para qué? Para saber lo que había en el corazón de ellos. ¿Para qué más? Para saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. ¿Para qué más? En el versículo 3 dice, y te hizo pasar hambre. Aquí es muy importante esto. Los hizo pasar hambre, pero dice, pero te sustentó con maná. O sea, los hace pasar hambre, pero tome el pan. ¿Sí o no? Después también, como lo vamos a ver más adelante, les dio el agua. Incluso les dio, ¿qué más? Las codornices. ¿Sí? O sea, estuvo siempre pendiente de ellos. O sea, esa es otra de las características de la prueba. Podemos estar pasando por lo que sea, pero Dios está ahí, ayudándonos para que soportemos la prueba y dándonos lo necesario para poder atravesarla. Otra de las cosas es que el desierto en la Biblia, ¿qué simboliza? El desierto en la Biblia simboliza pruebas, sufrimientos, aflicciones. Ustedes han escuchado personas que dicen, ay, estoy pasando por un desierto, o sea, por pruebas, sufrimientos, aflicciones. Bueno, Deuteronomio, el mismo capítulo 8, pero ahora vamos a ver los versículos 15 y 16. Deuteronomio 8, 15 y 16. Está hablando que Dios dice que te hizo caminar, o sea, Dios te condujo por un desierto grande y espantoso, o sea, por un desierto inmenso y terrible. Dice la Valera 60, lleno de serpientes ardientes. Las demás dicen lleno de serpientes venenosas, ¿no? Y de escorpiones. Eso es lo que hay en el desierto. ¿Qué más hay en el desierto? Dice, y de sed. Todos sabemos que el desierto es una tierra seca, ¿cierto? Una tierra sedienta. Dice, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea, hizo brotar agua de la roca más dura, ¿no? Y el versículo 16 va a confirmar lo que ya habíamos leído. Dice que en el desierto te sustentó con maná, o sea, el pan que llovía del cielo, comida que tus padres o tus antepasados no habían conocido, afligiéndote o humillándote, como dicen las otras, y probándote. O sea, te humilló y te puso a prueba. Pero aquí viene la parte más bonita, dice, para a la postre, o sea, finalmente, ¿qué? Hacerte bien. O sea, para que al fin de cuentas te fuera bien, para al final prosperarte. Por eso dice en Romanos 8:28, ¿qué dice en Romanos 8:28? Sabemos que todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Ese todas las cosas incluye ¿qué? Las buenas y las malas. Ese sabemos que todas las cosas son para el bien, incluye las pruebas, ¿cierto? Podríamos decir, sabemos que todas las pruebas por las que pasemos son para el bien de los que aman a Dios. Bueno, las pruebas por las que pasamos podemos compararlas con las diferentes pruebas que hay en el mundo secular, ¿cierto? Por ejemplo, las pruebas del ICFES. Hacen las pruebas del ICFES en los bachilleres, ¿para qué? Para conocer los conocimientos que tienen y promoverlo si quiere entrar a la universidad. Las pruebas de admisión en las universidades, para ver qué conocimientos tiene y si está capacitado para ingresar a la universidad. Pero después va a recibir un beneficio, ¿cierto? Las pruebas deportivas, para saber en qué condición física, qué capacidades tiene, pero al final beneficios, va a recibir una medalla, un premio, plata, lo que sea. Diferente de las pruebas de embarazo en las peladas que están de novia, ¿no?
Esas son otras pruebas. Continuamos con Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, o sea, gócense profundamente, considérense muy dichosos cuando se hallen en diversas pruebas. Primero, dice que se sientan muy alegres cuando estén atravesando o se tengan que enfrentar a diferentes pruebas, ¿cierto? Y no dice cuando estén pasando por una prueba. ¿Dice qué? Correcto, no dice amárguense, sino que dice que cuando estén pasando por diversas, o sea, diferentes, o sea, varias, porque hay personas que están atravesando por diferentes. Las pruebas pueden ser como de tipo económico, laboral, sentimentales, hay muchos, con los hijos. Tercero, dice sabiendo, o ya lo saben que la prueba de su fe, o sea, cuando Dios está probando la fe, eso produce ¿qué? Paciencia. Paciencia, o sea, constancia, perseverancia. Cuando está atravesando por una prueba y se es un verdadero creyente, sí o sí le toca paciencia. Y en Santiago capítulo, pero digamos, ¿por qué hay que sentir mucho gozo? Son varias razones. La primera, si está pasando por pruebas, y si son verdaderas pruebas, ¿no? Porque dijimos que hay diferencia con tentaciones y consecuencias del pecado, ¿eso qué le está confirmando a la persona? Que es un hijo de Dios, porque si no, no estaría pasando por las pruebas. Entonces hay que sentir gozo, alegría, de que le está confirmando que es un hijo suyo. Pero, aparte de eso, en Primera de Pedro 4:13, no lo traje en diapositiva porque son de esos que aparecen a última hora. Primera de Pedro 4:13. ¿Alguien tiene una Biblia rápidamente? Bueno, yo se lo digo. Dice la Reina Valera: gócense, más o menos, gócense porque están padeciendo los mismos sufrimientos de Cristo, más o menos así. Primera de Pedro 4:13. O sea que debemos sentirnos gozosos por estar siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Pero esos padecimientos de nosotros no son ni nada comparado con los padecimientos de Cristo. Sin embargo, así no sean nada, dice, gócense por estar participando de los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:13. Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado. ¿Bienaventurado qué quiere decir? Dichoso. Dichoso el hombre que persevera bajo la prueba, el hombre que soporta la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, cuando haya pasado la prueba, entonces viene ¿qué? Recibirá la corona de la vida. O sea, se hace acreedor ¿a qué? Al premio de la vida eterna. Entonces sí ve que las pruebas, después de que se aprueban, perdón la redundancia, vienen después las bendiciones. Esto es una gran bendición, ¿no? La vida eterna. Dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que lo aman. Isaías 48:10. He aquí que te he purificado, te he refinado, ¿no? Pero no como a la plata, sino como a quién. Dice, sino que te he probado ¿dónde? En el horno de la aflicción. Si el contexto dice, pero no como a la plata, también podría decir, sino como a quién.
Correcto, como al oro, porque está hablando de la plata, de ese metal, y dice, pero no como a la plata, sino que te he probado en el horno de la aflicción. ¿El horno qué significa? Fuego. El horno significa fuego, ¿cierto? ¿Con qué se purifica el oro? ¿Con qué se evalúa la pureza del oro? En el fuego. En el fuego. Entonces te he purificado, pero no como a la plata, sino como al oro. Agreguémosle eso. El fuego en el oro sirve para dos cosas, ¿cierto? Primero, para ver la calidad, para ver la pureza del oro, si es de 18 quilates, si es de 24 quilates. Entonces nosotros también por medio del fuego, Dios prueba nuestra pureza, ¿cierto? Pero también el fuego sirve para purificar. O sea, el oro también por medio del fuego se purifica. O sea, se le quita toda la basura, toda la escoria. Y también Dios hace eso con nosotros, cuando nos mete en el horno de la aflicción. Cuando vimos la parábola del alfarero, ¿se acuerda que después de que están las vasijas de barro ya armadas, se meten en el horno que vimos que la temperatura llega a ser de 800 a 1000 grados? Porque ahí esas vasijas se van a probar, se va a probar su calidad. Si va a ser una vasija muy bonita para que sirva de adorno, o se daña ahí, cuando está en el horno se daña. Y entonces así es Dios con nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, por lo cual ustedes se alegran o les causa gran regocijo. Está hablando de algo que les causó alegría o regocijo. La parte que nos interesa es esta, dice, aunque ahora y por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser, ¿qué? Afligidos con diversas pruebas. Tengan que ser afligidos con diversas o diferentes pruebas. O sea, el cristiano verdadero que quiere llegar verdaderamente a ser, o sea, estar con Dios en una relación íntima, y más si quiere llegar a servirle a Dios, pasa por pruebas sí o sí. O sea, no llega al mayor nivel espiritual saltando la parte de las pruebas, ¿no? Pasa porque pasa. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. O sea, yo que examino los pensamientos y conozco a fondo los sentimientos, y que pruebo, o sea, sondeo el corazón, lo pongo a prueba. ¿Para qué? Otra de las cosas para las que son las pruebas, para dar a cada uno según su camino. O sea, para dar a cada uno lo que se merece. Eso es justicia, ¿no? La justicia es que se le da a cada cual lo que se merece. ¿Y según qué? Dice la diapositiva. Y según el fruto de sus obras, según el resultado de sus obras. Para eso Dios prueba también a las personas, para ver qué se merece. Salmos capítulo 11 versículo 5. Estoy corriendo un poquito por lo largo del tema. Dice, el Señor prueba ¿a quién? Al justo. El Señor pone a prueba al justo, al justificado, al que es un verdadero hijo de Dios. ¿Ya? Lo pone a prueba. Por eso decía que nos debemos sentir gozosos. Porque si está pasando por pruebas, es que está dentro de los justos, dentro de los hijos de Dios. Mira lo que dice, aquí viene la parte contraria, dice, pero su alma aborrece al malo y al que ama la violencia. Me encanta como dice otra versión, dice,
El Señor pone a prueba al justo, pero su alma repudia, odia con toda su alma, dice una versión de la Biblia, al impío y al violento. ¿A cuál impío y violento se está refiriendo ahí? A los pecadores que no se han convertido y que están alejados de Dios, porque nosotros seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, ¿cierto? Está hablando del que no se ha convertido y que sigue en su pecado. Ahí dice que Dios lo odia con toda su alma. Eso lo habíamos visto ya muchísimas veces, porque es que como dicen que Dios ama al pecador, ¿sí? Si dicen que Dios nos ama a nosotros que somos pecadores arrepentidos, bien, pero aquí está queriendo decir que no lo ama que odia al pecador que está en el mal camino. Entonces pone a prueba al justo. Salmo capítulo 7, versículo 9. Ahí está. Dice, fenezca. ¿Qué es fenezca? Termínese o acábese ahora la maldad de los inicuos. O sea, fenezca es como perezca. Termínese, acábese ahora la maldad de los inicuos. Los inicuos son los malvados, ¿no? Los impíos. Que se acabe esa maldad. Dice, y establece tú, ¿a quién? Al justo. Establece al justo quiere decir, afírmalo al justo. Manténlo firme. Porque eres un Dios justo, y otra vez, que pone a prueba la mente y el corazón. O sea, vamos a ver más adelante que Dios nos está probando a cada instante. No es solamente un día, ni una vez a la semana, ni una vez al año, no. Todos los días. Y dice, a cada instante nos pone a prueba. Job 23:10. Pero Él conoce mi camino. O sea, Él sabe por dónde ando. Él conoce cada uno de mis pasos. Me probará. O me ha puesto a prueba y saldré ¿qué? Saldré refinado como el oro. O sea, saldré tan puro como el oro. O sea, saldré purificado como el oro que les decía que es esa purificación al oro le quitan la basura, la escoria que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo. Ya no tanto, ¿no? Zacarías capítulo 13, versículo 9. Zacarías 13:9. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿no? Dice, y meteré o echaré la tercera parte en el fuego, o sea, la tercera parte de ellos, y los fundiré, como se funde ¿quién? La plata. Dice que habla de fundir, ¿no? Y los fundiré como se funde la plata. Y aquí hace una aclaración, dice, y los probaré, como se prueba el oro. Eso ya está muy claro, ¿no? No hay que reprisar tanto en eso. O sea, los purificaré como se purifica el oro. Después de que ya estén purificados, ¿cierto? ¿Qué dicen? Entonces ellos invocarán mi nombre y yo los oiré y diré. Eso es una bendición, ¿cierto? Después de que están purificados, invocan el nombre de Dios y Él ya entonces escucha. Yo los oiré y diré, pueblo mío, o ustedes son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. O sea, después de esa purificación, ¿no? O sea, pasaron por la prueba. Purificación y después Dios escucha. O sea, bendición. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que su fe sometida a prueba. Dijimos que una de las cosas, uno de los motivos para las pruebas, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Probar la fe. Ahí lo está confirmando, dice, para que su fe sometida a prueba, y mucho más preciosa que el oro, o sea que nuestra fe es más preciosa que el oro, que aunque perecedero, o sea el oro, aunque perece, se prueba con el fuego. Dice, sea hallada, ¿quién?
Su fe. Para que su fe sometida a prueba sea ya digna de alabanza, de aprobación, gloria y honra, o sea, honor, cuando sea manifestado o revelado, ¿quién? Jesucristo. Para que su fe sometida a prueba, o sea, hubiera podido no traer tantos textos, pero a mí me gusta así, ¿no? Que no haya la menor duda, 20, 30 textos donde diga que Dios prueba nuestra fe, nos guste o no nos guste. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no se sorprendan, o sea, no se extrañen del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. No se extrañen de la dolorosa prueba por la que están pasando, como si alguna cosa extraña les aconteciera. O sea, porque es como si estuviera diciendo, ¿por qué se extraña de que están pasando por pruebas? Prácticamente está diciendo que las pruebas son normales. O sea, no se sorprendan, no se extrañen de las pruebas que les lleguen. No es extraño que tengan que afrontar problemas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Pero el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿sí? O sea, Dios los llamó por medio de Jesucristo. Dice, como decía un texto anterior, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, ¿dónde decía así? En primera de Pedro 1:6, ¿no? Decía que si es necesario tengamos que ser afligidos con diversas pruebas por un poco de tiempo. Después que ustedes hayan pasado un poco de tiempo, o sea, hayan sido afligidos con diversas pruebas, Él mismo los ¿qué? Los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. En el Salmo 7:9 vimos que decía, y establece tú, ¿a quién? Al justo. Lo vimos hace un momentico. Dice que Dios, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los hará ¿qué? Perfectos. Pero ese perfecto no es que vamos a llegar a ser aquí en la tierra como el Señor Jesucristo, ¿no? Ese perfecto indica madurez, porque esa es otra de las cosas por las cuales Dios nos manda pruebas. Ese es muy importante, para que haya ¿qué? Madurez y crecimiento espiritual, importantísima esa. Madurez y crecimiento espiritual. Ese, para que Dios los haga perfectos, es maduros. Entonces Dios los hace perfectos, fuertes, firmes y estables. Aquí en Job capítulo 17, versículos 17 y 18, Job hacía muchas preguntas, ¿no? Cuando se lean los 42 libros de Job, se dan cuenta, eso es bellísimo, eso de Job, la verdad. Yo lo he leído varias veces. 42. Y el hombre pregunta, ¿cuántos? 42. Él pregunta muchísimas cosas, ¿sí? Aquí hace esta pregunta, ¿qué es el hombre? O sea, ¿qué es el ser humano para que lo engrandezcas? O sea, como dice otra, para que le des tanta importancia y para que pongas sobre él tu corazón. O sea, para que lo tengas tan cerca de tu corazón y te preocupes tanto por él. Versículo 18 dice, lo visites todas las mañanas, o sea, lo examines cada mañana y te preocupes por su bienestar día tras día. Pero aquí viene lo que nos interesa, dice, y para que todos los momentos lo pongas a prueba. O sea, que es el hombre para que a cada instante, dice otra versión, para que a cada instante lo pruebes. Por eso les decía que Dios nos está probando a cada instante. Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Y el Señor le dijo a Moisés,